Bienvenidos, bienvenidas. Soy Pau, de Agencia Snowball, CEO y fundador. Somos la agencia de growth que intentamos ser todos los referentes que podemos y ayudar a todos los startups y emprendedores a los que llegamos y a los que intentamos llegar a aplicar la metodología. Y realmente me hace muy feliz estar aquí. Veis que estoy un poco nervioso. Es la primera vez que voy a moderar pues la mesa esta las sillas estas que vamos a tener aquí con estas figuras que estos sí que saben de lo que hablan. Y bueno, os voy a presentar un poco quién tenemos aquí sentados, aunque creo que más o menos los conocéis, ¿no? Empezando por aquí y llegando para allá, tenemos a Alberto Hospital, un amigo ya desde hace muchos años que nos conocemos. Bastantes. Dealflow en lanzadera y con mucha experiencia en inversiones, en gestión de la inversión, en mundo startup. Tienes una trayectoria bastante larga en todo esto referente a la inversión. Tengo por aquí algunos datos, pero bueno, la verdad es que dicen por aquí que has invertido más en 19 startups en fase seed y pre-seed. Correcto, a través del vehículo de Levelsa, que fundamos hace 2 años, con el propósito de invertir en 20 startups, pre-seed y seed. Con ese propósito de pre-seed y seed, 19 inversiones 20, una de las cuales es aquí nuestro compañero Oscar. Y que compartimos portfolio en otras también con Doubler, ¿no? Siempre mucho de la mano de grandes expertos, de gente que recibe pues, ese buen deal flow también. Y al final creo que una de esas cosas y una de esas, vamos a decirlo, aportes de valor que tiene el ecosistema startup es que realmente pues, nos juntamos todos, nos apoyamos todos y al final pues, intentamos sacarlo todos adelante. La verdad es que es un ecosistema muy bonito. En el momento que entras y ves todo cómo está organizado y que realmente nos apoyamos todos los unos a los otros, es bonito, ¿no? No te lo encuentras. Y pequeño. Y pequeño. Y pequeño. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Bueno, seguimos aquí. Tenemos a Óscar Valledor. Un placer, Óscar. CEO y responsable de la estrategia y diseño y dirección creativa de Lobster. ¿Conocéis Lobster? Pues aquí lo tenemos. Y bueno, es un placer tenerte aquí. Contigo todavía no nos conocemos, pero creo que haremos bastante buenas, ¿no? Eso es. Cuéntanos. Sí, a ver, nosotros, Lobster es una marca de visión contemporánea que decimos, hacemos servicios para la visión. Es una marca que empecé cuando tenía 23 años, tengo ahora 28. O sea, tampoco ha pasado tantísimo tiempo, ¿no? Porque creo que seguimos dando los primeros pasos de bebé, pero sí que es cierto que cada vez lo que hacemos tiene más sentido, tiene un impacto mayor. Vendemos digitalmente en casi 40 países cada mes, tenemos tiendas en Barcelona, en Madrid, en Valencia, y hemos visto pues un poco de todos los colores, ¿no? Porque empezamos pre-COVID, hemos levantado dinero pre-COVID, hemos levantado dinero este año. Hemos vivido también y navegado pues, todo el impacto que ha tenido el COVID en el consumo en retail, en digital, o sea, lo hemos visto de todos los colores en apenas 4 años y medio que llevamos operando. Menuda montaña rusa, ¿eh? Pero la verdad es que ha sido muy divertido y el aprendizaje que nos llevamos son canas y son callos. Hemos pasado por lanzadera también, nosotros pasamos por la 7ª edición de lanzadera en 2019, o sea, hemos visto bastante movimiento. Es un placer tenerte aquí, Óscar. Wow. Y luego tenemos a Ricard, que es CEO y Supply Chain Industry Manager, que con los títulos son una maravilla. Básicamente, bueno, realmente has liderado departamentos importantes, te encargas hoy de CEO y operaciones en Green Foods. Y antes me contabas que antes nos hemos conocido, nos hemos dado la mano y estamos charlando un poco de las propuestas que tiene Green, ¿no? Y la verdad me ha parecido brutal la manera de plantearlo. Y nada, estoy muy interesado en lo que nos vas a aportar hoy por aquí. Así que un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Muy bien. Si queréis os cuento un poco. Dale. Nosotros arrancamos en 2020, en plena pandemia. Entonces apostamos por un mercado pues, de consumo masivo, como es el de la alimentación. Y básicamente apostamos por aportar soluciones que satisfacieran al consumidor desde el punto de vista organoléptico, ¿no? Es decir, al final comemos por placer y casi nadie o nadie come por castigo, ¿no? Entonces ahí decidimos que, sabiendo que el principal driver de consumo es lo que te gusta, ahí es donde decidimos aportar soluciones, ¿no? Entonces un poco nosotros lo que hacemos, en lugar de ir a trabajar en la categoría de los análogos o los sustitutivos de productos como la carne o el pescado o lo que sea,
lo que trabajamos son productos complementarios. O sea, simplemente lo que hacemos es producir producto 100% vegetal sin tener que simular nada de lo que ya existe en el mercado, ¿no? Con lo que decíamos antes, ¿no? De la misma manera que existe pues, un queso de vaca o de cabra o de oveja, pues nosotros lo hacemos de almendra y nadie se lo cuestiona, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el approach que estamos teniendo al mercado está funcionando y la verdad que muy contento. Se imagina un poco como todos, ¿no? También viviendo esta montaña rusa, ser emprendedor al final, pues hay días maravillosos, muy emocionante. es una putada, pero muy contento. Hay días que duermes, hay días que no. Bueno, pues vamos allá. Tenemos unas cuantas preguntitas y como digo, como yo he hecho, esto no lo he hecho nunca, vamos a hacerlo un poco, me gustaría que fuera una conversación realmente, en vez de tú responde. Me gustaría que también me contáis, yo tengo dudas que seguramente iremos tirando por aquí del hilo. Y la primera es, yo creo que bastante interesante, que es que realmente qué significa financiar una startup en early stage. Tanto para el que, como no me lo pone aquí, pues yo, para el que recibe la inversión, como para el que invierte realmente. O sea, ¿cómo lo veis esto? Pues mira, si yo me aventuro. En este caso, para nosotros ha sido la primera vez también que levantamos capital. Y yo creo que ha sido un poco como un doble check, ¿no? O sea, para nosotros era fundamental, antes de ir a pedirle dinero a nadie, haber validado que tanto modelo de negocio como producto era el correcto, habíamos ido validarlo con el mercado. Y la verdad es que, o sea, que ha sido un poco también un aprendizaje, ¿no? O sea, es decir, cuando empiezas a ver a diferentes fondos, a diferentes players y te empiezan a dar su feedback desde otro punto de vista, también te hace cuestionarte. Se abre el prisma un montón, porque te encuentras escenarios que no te habías planteado. No, totalmente. Al final tienes gente analizando tu empresa o tu organización de una manera que ni tan siquiera tú habías hecho, haciéndote preguntas que tú tampoco te habías planteado, ¿no? Y dices, hostia, no sé si. Pero bueno, un poco para nosotros lo que nos ha servido mucho también era eso, ¿no? Para validar que el enfoque era el correcto. Muchas veces pues te miras el ombligo y dices, esto es una maravilla, lo están haciendo súper bien, pero no validas lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que. Bueno, no, quizás no cumples esas métricas que realmente te dan toda la información como para seguir adelante, porque hay veces que cuando estamos validando, yo tomo como validación esto, pero realmente si luego lo que voy a buscar es una ronda y voy a involucrar a más personas, capital, toda la responsabilidad que eso significa, hostia, esa validación tiene que estar muy bien validadita. Y a veces no son ciertas métricas que pueden rozar la vanidad, sino que van un poquito más allá. Esto es un aprendizaje que nos llevamos que, bueno, choque de realidad incluso a veces, ¿no? Sí, quizá más allá de métricas también un tema estratégico, ¿no? O sea, validar si la estrategia que estás siguiendo va a ser la correcta, ¿no? Que quizá, pues seguramente nadie tenemos la respuesta, pero por lo menos alguien interviene y te da un punto de vista. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo lo ves? La pregunta era, ¿qué es financiar una startup? ¿Qué significa financiar en una startup en early stage? Sí. A ver, early stage primero como definición es muy amplio, ¿no? O sea, al final early stage puede ser pre-market fit, puede ser con un PowerPoint solo, puede ser con las primeras métricas. O sea, al final si entendemos early stage como seed y pre-seed, ¿no? Que sean el primer capital que suele dar una compañía, más allá de lo que pongan los founders o más allá de lo que pueda aportar un banco y demás. Al final es un tipo de financiación donde suele ser todo un poquito más flexible o rápido, por así decirlo, hay menos institucionalización. O sea, está menos institucionalizado, a lo mejor porque no estás hablando de importes demasiado grandes, ¿no? También es cierto que es muy diferente la definición de early stage en España versus otros países. A lo mejor lo que consideramos aquí early stage son $500,000 euros y a lo mejor en Estados Unidos estamos hablando de 3 kilos, ¿sabes? Como que cambia bastante. Y al final, financiar una startup en early stage es básicamente darle la primera gasolina para ayudar a que el cohete llegue a el primer punto donde hay signos de vida inteligente que decimos, ¿no? Que es el primer punto donde la compañía parece que puede tener sentido y que las hipótesis, ¿no? De que esta compañía puede cambiar la industria, esta compañía puede tener un impacto muy grande, empiezan a validarse porque hay métricas de uso, porque hay algo que da a entender que esa compañía puede tener valor a futuro, ¿no? Y entonces financiar en early stage tiene que servir para dar ese pequeño empujón, ¿no? Esa gasolina suficiente para llegar a ese punto. Y luego empiezan otros. ¿Y qué significó para ti recibir esa financiación, esa primera de todas? A ver, nosotros fue un poco anómalo porque el primer día que impuso la compañía lo pusimos nosotros, ¿sabes? Pusimos algo, no ninguna gran cantidad de dinero, pero pusimos suficiente para poder empezar a validar lo que hacíamos, empezar a ver que lo que buscábamos proponer al mercado tenía sentido, había gente que nos compraba. Nosotros ya antes de cuando cerramos la primera ampliación de capital, que tuvo que ser como en abril de 2019, fueron
creo que 300.000 euros que entró Caviedes, entró Bagnés, etcétera. En esa ya estábamos facturando algo. O sea que realmente entrasteis a pulmón para validar, aseguraros de que el producto realmente se encajaba con las demandas, con las necesidades y demás, y entonces ahí dice, vale, check, ahora vamos a poner. Sí, también porque al final tenemos la suerte de que conseguimos engañar a los suficientes amigos para poder tener ese dinero en mano, y luego que también... Eso es importante, ¿eh? Sí, y tenemos bastante responsabilidad, ¿no? De decir, joder, que este dinero, o sea, tengo que darle como mínimo un retorno, ¿no? Porque si no, voy a faltar con mucha gente. Esta gente sabe dónde vivo. Sí, justo. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Para mí, yo creo que hay dos vertientes, ¿no? La primera es cómo eso, que es financiar una startup para un inversor, y lo que es financiar una startup o recibir dinero para un emprendedor, ¿no? Es decir, yo creo que si hablamos a nivel de inversor es riesgo, sobre todo al final tú estás poniendo una cantidad, estás poniendo un importe en una startup que puede ser que funcione, puede ser que te devuelva una rentabilidad o puede ser que no, entonces que todos lo tengamos claro. Y por otro lado, para el emprendedor, ¿no? Significa responsabilidad, significa compromiso y significa al final el hecho de oye, hay una gente que está confiando en ti, que está confiando, porque no nos olvidemos, early stage es algo que a veces puede ser un MVP, puede ser algo que no esté validado, puede ser que no tenga un product market fit, puede ser que incluso no haya testeado con clientes de verdad. Y realmente pues es eso, ¿no? Es esa parte de demostrar ese compromiso y demostrar un poco que tú con ese dinero vas a ser capaz de, como mínimo, hacer algo más. Es decir, de ir al siguiente nivel, pasar a un next step. Pues me ha encantado. Me ha encantado. Al final creo, y creo que entre nosotros tres podemos decir que algo que sí que vemos en el día a día ya a nivel emprendedor como a nivel inversor, que no es fácil financiar una startup en early stage, no es fácil. Y sobre todo si cambiamos un poco el paradigma de los últimos años, ¿no? Es decir, oye, quizá en 2018, 19, 20, pre-pandemia, había gente que podía cerrar incluso inversión con un PowerPoint sin tener algo desarrollado, sin tener algo que realmente sosteniera de verdad. Y creo que el mercado, condiciones que comentaba antes Ramón, ¿no? Macroeconómicas, ha cambiado mucho y ahora se está generando esa parte, ¿no? De oye, si no tienes algo que está testeado, algo que no está validado, algo que realmente no tenga un caso de uso, no te lo voy a financiar. Buscamos más seguridad. Quizá antes era más fácil jugar con más riesgo, lo que dices del PowerPoint, pero en el momento en el que estamos buscamos eso, de que más tangibilidad, que sea más usable y que lo vea más real y más factible. Sí, definitivamente. Que la idea que me enamore y que me enganche en la propuesta. Muy, muy interesante. Oye, ya que estás con el micro, ¿cómo crees que se puede identificar que es un buen momento para empezar? Y sobre todo, ¿cómo crees? Que además me interesa mucho tu opinión, porque has estado en las dos partes realmente, por eso lo digo, ¿no? ¿Y cómo se prepara la búsqueda de inversión? Esas primeras pasos. Bueno, me voy a tirar a la piscina, ¿qué hago? ¿Cómo...? Puedo hablar de mi experiencia, ¿no? En el momento en que montamos la startup y cómo preparamos pues, todo el deployment de capital o el fundraising, el roadmap de fundraising. Al final es tenerlo claro, es decir, que tú quieres ir a por un objetivo, tu objetivo es desarrollar un producto, ofrecer un servicio, mil historias, ¿no? Al final la intención es estar ahí, es escogerlo y decir, oye, pues sé que mi objetivo es levantar dinero, sé que mi objetivo es estoy en el punto A y ir a un punto B, ¿no? Entonces yo creo que un poco es eso, es tenerlo claro sobre todo y rodearte de gente también que sea profesional y que sea buena. Yo he cometido muchos errores y esto no queda feo decirlo ahora a todo pasado, pero he cometido muchos errores de haberme rodeado de gente que en un principio sí que creía que me podía servir, que podía ser útil para acompañarme también en ese camino y luego ver pues, o dejar entrever que quizá no era la mejor persona, ¿no? Al final rodearte de los mejores, ya sea pues, con un buen abogado en pacto de socios, ya sea con un buen CTO que te pueda aplicar un buen código, ya sea con una buena persona de operaciones que te pueda ayudar en temas de logística, etc. Creo que la gente a la que rodea, en este caso al CEO, tiene que ser muy cercana y tiene que ser de plena confianza. Bueno, incluso en la vida esto se puede aplicar, de rodearte de las mejores personas que puedas encontrar, porque al final entre una cosa y la otra se te terminan pegando, ¿no? Y que sea por cultura, por manera de hacer, por los propios conocimientos, porque si tú te rodeas de un buen CTO, entenderás el proyecto desde un punto de vista de CTO.
Si tú te rodeas de un buen head of growth, entenderás el crecimiento desde esa perspectiva, porque a veces el CEO pues le falta, evidentemente, ya nos gustaría no los saber un montón de todo, pero nuestra T suele estar más pronunciada en una de las áreas. Y este tipo Y eso es lo que comentabas, ¿no? También saber explicar el mensaje y que ese mensaje llegue a esa persona, ¿no? Lo que hablábamos antes de la cultura, de decir, yo tengo una visión, como CEO tengo un pensamiento, quiero llevar la compañía a un punto X, tengo que ser capaz de transmitir todo ese pensamiento que tengo aquí, que es solo mío y que muchas veces creo que mi equipo lo va a entender. Luego me veo que no lo acaba entendiendo. Ahí entramos en... Esto es otro melón. Cuéntanos. Claro, porque en tu caso, hasta que no lo teníais validado y ya habíais como agotado a los amiguitos, no fuisteis a buscar la ronda grande. ¿Pero en qué momento fuisteis a buscar la ronda grande? ¿Cuál fue eso que dijiste? Oye, estamos ready, vamos a por ello? O sea, vimos que había un momento que lo que hacíamos tenía bastante sentido, o sea, ya estábamos facturando bien, crecíamos, teníamos más debilidades de caja que otra cosa. O sea, éramos cash flow positivos. No, creo que cash flow positivos no éramos, pero éramos EBITDA positivos. Y en un punto dijimos, joder, esto, hay gente interesada en invertir en esta compañía, tiene sentido, fue un proceso muy smooth, fue muy rápido, y ahí nos dimos cuenta que, vale, ok, o sea, esto para que tenga mucho sentido a nivel empresa, a nivel impacto, necesita tamaño, ¿no? Tienes que meterle más tamaño porque al final está muy bien ser pues, una solución que sacas, que pongamos, tienes 5 tiendas, oye, fantástico, pero que esto realmente tiene un impacto y realmente cambias las normas de un juego, de una industria, si tienes 300, 400, 500 tiendas, y para eso o tardas 30 años yendo poco a poco o aceleras el crecimiento e intentas forzarlo en 8 o 10, ¿sabes? Entonces un poco nuestra dirección fue esa de coger, de tener muy claro a qué queríamos jugar, darnos cuenta que preferíamos jugar el segundo escenario antes que el primero y buscar los medios adecuados para conseguirlo. Y, Óscar, ¿qué os ha costado, o qué os costó más? Micro, creo que... ¿Qué os costó más en ese momento? ¿Cerrar esa primera ronda o ese, no ese Family Friends, sino ese Pre-Seed o la siguiente que ha sido un poquito más grande? Ha sido más complicado ahora. Nosotros, o sea, todavía no es público, ¿no? Pero acabamos de cerrar, bueno, porque justo estamos hospitalizando esta semana, en parte con 2, etcétera. Acabamos de cerrar una ronda entre equity, deuda y tal, poco superior a los 2,5 millones de euros. Entonces, ha sido sustancialmente más complicada esta, con economía mucho más sana a nivel negocio y con mucho más conocimiento del mercado, mucho más rodaje, o sea, con menos incertidumbre que las primeras, cuando éramos, no teníamos realmente mucha idea de lo que estábamos haciendo. Y esto es obviamente pues, lo que comentaba Ramón antes, a nivel macro está bastante complicado. Han caído bastantes valoraciones en startups, ha caído... Bueno, también sobre todo nosotros que operamos en lo que es el espacio direct to consumer, ¿no? Consumer goods, que al final son productos físicos, es una parte de la industria que tiene muy mala fama porque han habido retornos muy malos históricamente. O sea, justamente las compañías que empezaron a salir hace 10 años han hecho ahora IPOs, han hecho adquisiciones y demás, pero los retornos han sido buenos para los inversores, entonces ha hecho bastante mala fama a los que hacemos bienes de consumo. Nosotros no, porque buscamos otro tipo de vía, ¿no? Nosotros hemos olvidado un poquito llevar el concepto de growth como si fuéramos una tech startup, porque al final las compañías de nuestra industria que han acabado mal es porque se han pensado que eran SaaS, cuando no eran SaaS, vendían calzado o vendían ropa. Y esto da un poco, pues, igualmente, aparte de tener una visión única a nivel financiero nosotros, sí que hemos visto que ha sido más complicado estas veces que otras, ¿no? Pero bueno, pues hay que ser estoicos, al final hay cosas que están fuera de nuestro control, tampoco nos vamos a preocupar por cosas que no podemos hacer nada sobre ellas, ¿no? Y hay que defender la parcela. Si te dedicas a algo, te dedicas a algo, es lo que estás diciendo. Hay muchas veces que intentamos meter verticales o convertirnos en una startup tecnológica cuando realmente no lo somos, que realmente es cuando la pérdida de la identidad nos puede hacer llegar a tomar malas decisiones, incluso crear un perfil que no es el interesado. Hay que ser súper honesto contigo mismo, es decir, pues ha pasado, pues a lo mejor lo conoceréis, ¿no? Porque son nichos, pero por ejemplo compañías como Glossier en Estados Unidos que han levantado 250, 300 millones en 4 años, venden maquillaje y ellos, el discurso que vendían era que eran una compañía tecnológica de temas de skincare y no sé qué leches. Al final, eso no es más que un discurso que sirve para levantar pasta, pero como levantas pasta y eres una compañía tecnológica de cara a inversores, tienes que contratar developers, tienes 70 developers cuando lo que estás vendiendo son gloss, llega un punto que no tiene ningún sentido, ¿no? Y es como un pez que se muerde la cola y cada vez la bola se está haciendo más grande. Entonces hay que parar y ser muy honesto contigo mismo y decir, oye,
que a lo mejor no tienes que levantar tanto dinero, ¿sabes? Hay muchas empresas que se han creado muy sólidamente y con mucha sanidad detrás sin tener que levantar cientos de millones. Y además, se lo olvidan. Además, incluso todo el camino de la inversión suele ser una escalera. O sea, para llegar a levantar tantísimo, hay veces que debes haber levantado otras rondas previas que te ayuden a crear la infraestructura suficiente como para llegar hasta allí. Y hay muchas veces que también queremos pegar el salto y efectivamente podemos llegar a perder cierta parte de la identidad. Pero no, me parece muy... O sea, en resumen hay que ser honesto. Y rodearte de buena gente. Vamos bien. Me está gustando. Yo creo que lo que comentaba él es súper interesante. Hay veces que no es un tema de pasta, ¿no? Es decir, o sea, a veces te instas a levantar y cuanto más mejor, y a veces hay que pensar, ¿seré capaz de rentabilizar todo ese dinero? ¿Se lo puede aprovechar? ¿Qué hago con esto? No, sí, porque al final tampoco es un tema de dinero muchas veces, es un tema de tiempo, es un tema de mercados, son varios factores que no solo es únicamente dinero, ¿no? A veces nos preguntamos, si hubiera tenido más dinero, hubiera hecho más, hubiera llegado más lejos, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces yo creo que contar con esa parte, decir, oye, tener muy claro hacia dónde quieres ir y dónde quieres llegar y qué es lo que necesitas, pero justo lo que necesitas, ¿no? Porque al final pues también estás teniendo parte de tu compañía, es una responsabilidad, al final tienes que tener una rentabilidad y evidentemente pues los inversores que te acompañan pues al final también pues se la están jugando, ¿no? Entonces yo creo que no podemos banalizar el hecho de levantar dinero y trabajar simplemente para levantar dinero, olvidarnos de la rentabilidad de la compañía, de los objetivos que tenemos como empresa. Para mí hay un concepto que es clave en esto que dices, que es el momentum. Hay un momento para hacer las cosas, para entrar, para salir, para accionar, para pensar, para levantar, para rentabilizar. Y si tenemos controlado, que es la parte más difícil, pero si tenemos controlado el momentum y sabemos cómo medir ese momentum, sabemos cómo ponernos indicadores que nos digan, oye, hemos llegado aquí y esto lo que nos permite es estar preparados para la siguiente etapa. Que esto trabajo, desarrollo bastante complejo, pero se puede llegar a hacer. Es lo que realmente te permite coger rebufo y aprovechar cómo estamos ahora para pasar a esa escalerita que decíamos, ¿no? Para ir subiendo escaloncitos. Entonces muchas veces es, oye, ¿es el momento para hacer todo esto? Porque igual no, pero lo estoy construyendo. Y tengo que ser también consciente de que estoy construyendo eso para llegar a ese objetivo. Sí, totalmente. Sí, además, yo creo que el punto justo es ese, es decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi estrategia? O sea, si al final lo que pretendo es liderar un mercado y quiero llegar primero, pues a lo mejor sí que es una cuestión de dinero. Pero si a lo mejor estoy consolidando, validando producto porque hacia donde voy es hacia pues, un punto más de calidad o lo que sea, pues es que a lo mejor no es ese momento el de empezar a levantar dinero y empezar a quemarlo simplemente por tenerlo y por quemarlo, ¿no? Que bueno, pues justo ahora lo que estábamos viendo, pues valoraciones de empresa que caen, gente que levanta muchísimo dinero a partir de un PowerPoint, entonces bueno, parecía como que era un tema de ocio casi antes, pero yo creo que hay que tener una responsabilidad y ser consecuente con lo que uno hace. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que inciso a todo esto, ahora es un momento cojonudo para invertir realmente, porque lo que está pasando es que hay un apuro bastante guay dentro del mercado, es decir, al final, y esto es cierto, o sea, que no se nos olvide. Darwin estaría orgulloso. No, pero sí que es cierto que ahora es un momento muy bueno para invertir. El problema principal es que cuando hay mucho dinero en el mercado, que es lo que pasa en 2020, 2021, etc., hay mucho ruido y hay mucha competencia entre inversores, las valoraciones suben, las compañías no tan buenas también se financian, es decir, hay demasiado ruido y no salen buenas oportunidades. Ahora que se ha secado todo, las compañías malas mueren, las compañías buenas aguantan, son como cucarachas, ¿no? Y eso hace también que habiendo menos dinero hay mejores oportunidades, ¿sabes? Bueno, y es retrospectivo, porque si desde fuera se te ve que aguantas, eso fomenta que luego en las rondas se te apoye. Eso es lo que debería ser, pero no tiene por qué ser así. Pero tiene todo el sentido del mundo, pero ahora no tiene por qué. Sí, pero justo, o sea, yo considero igual, no sé si Ramón estará de acuerdo o no, pero creo que ahora es un buen momento para invertir en compañías. Está por ahí, está yo. ¿Sabes por qué? Dice que sí. Bueno, tengo más preguntas por aquí. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los emprendedores al financiar la startup en fases tempranas? Retos, es que cada cosa ínfima es un reto para un emprendedor que acaba de empezar. Es decir, oye, pues desde montar un equipo hasta montar un producto, hasta montar una cadena de operaciones buena, hasta que el producto viene defectuoso, si lo importas o no lo exportas, etc. ¿no? Al final yo creo que retos es, piensa que una startup más early stage está todo por hacer. Y en el momento en que algo falla, tienes que volver a empezar. Lo comentamos con Ricardo, ¿no? De decir, oye, a lo mejor lo que ayer te servía, dentro de 2 días ya no te sirve. ¿Por qué? Porque has crecido y has evolucionado tan rápido
que tienes que seguir adelante. Al final el tiempo te acaba comiendo. Te dices, oye, pues, ¿cómo puedo ir solventando todos estos problemas? ¿No? Pues a nivel de rapidez, básicamente. Sí, yo creo incluso que aquí hay un tema de foco, porque como está todo por hacer, hay muchas veces que nos encontramos haciendo cosas que no son ni importantes ni urgentes ahora. Y hay que saber priorizar muy bien, porque las primeras fases son cortas. No puedes estar bueno, sí que puedes, ¿no? Pero no puedes estar en early stage 3 años, porque en fin, hay cosas que hacer, hay que validar, y una validación, claro, un experimento, cuanto más tardes en validarlo, menos consistencia tiene. Entonces, lo que significa esto es que debo identificar muy bien qué debo hacer ahora que puede generar impacto. Porque si no hago esto y quizá me dedico a otras cosas, generaré una estructura pues, frágil, inestable. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto, ¿no? Que al final un emprendedor se enfoca única y exclusivamente en levantar capital, no está levantando ese capital y está dejando desatendido toda la parte de negocio, ¿no? Toda la parte de las operaciones, de marketing, de tecnología, de cultura de equipo también, ¿no? Es decir, oye, estoy solo tan focalizado en levantar ese dinero y estoy viendo que no estoy siendo capaz de levantarlo, que todo lo que hay detrás lo estoy dejando desatendido. Exacto. De hecho, una de las cosas curiosas, añadiendo aquí, es que en Snowball una de las cosas que nos encontramos mucho, trabajamos mucho con SaaS. Y que uno de los problemas suele ser el onboarding, la activación. Tengo dinero, tengo tráfico, pero no consigo que una cosa machee con la otra. No consigo rentabilizar el tráfico, no consigo que la gente supere ese onboarding y al final ostras, ¿cómo puede ser que algo que es tan fundamental y que realmente le das mucho sentido al proyecto esté fallando tanto? Evidentemente es muy complejo. Si fuera fácil, pues estaría todo el mundo. Claro, exacto. Pero es curioso cuando el foco muchas veces lo apuntamos hacia lo que sabemos hacer y no hacia donde deberíamos apuntar. O donde nos encontramos más cómodos, donde nos interesa. Que al final pues, uno se siente más capacitado para acabar ejecutando. Es decir, oye, este departamento que no me acaba gustando tanto, que lo gestione otro, que esto no me gusta. Que lo haga al final un poco también eso. Pues sí. ¿Cómo lo ves tú? Menudo melón hemos abierto. No, la pregunta era ¿qué es lo que... ¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos los emprendedores al financiar las startups en fases tempranas? Es una combinación de la parte del foco, obviamente. O sea, el tema del foco, bien, al final nosotros nos ha pasado, ¿no? Justamente este año que hemos tenido que hacer fundraising, consume mucho, te quita energía. O sea, a mí lo que me mola es diseñar gafas, diseñar tiendas, montar equipos. No me gusta estar yendo a la puerta a picar a la gente por dinero, tener que explicar una y otra vez. Es como el día de la marmota, ¿no? Consume muchísima energía. Entonces, obviamente, es complicado. La parte del foco es algo que está ahí y te distrae mucho, ¿sabes? Y que muchas veces también va incluso en contra de los intereses de lo que serían los inversores de la compañía, ¿no? Pero bueno, esto se olvida muchas veces, es fácil. Y luego yo creo que también que al final el foco también se puede llegar incluso a trasladar a que se quedan muy desvirtuados los intereses de la propia compañía, porque hay veces que, es lo que decíamos, a veces por agradar a inversores o por hacer que tu discurso sea mucho más coherente con su tesis de inversión, acabas tomando decisiones estratégicas que no tienen ningún sentido. Y esto pasa, desde compañías que venden calcetines y se creen que son un SaaS, y porque si no, no levantan dinero y se creen que necesitan dinero cuando muchas veces no les hace falta, obviamente, hasta tomar decisiones in situ para que la ronda sea más fácil de levantar. Y esto lo he visto. Nosotros hemos estado a punto de caer también en esa trampa y cuando llegas a un punto te das cuenta que dices, joder, no tiene ningún sentido esto que estoy intentando crear solo por el hecho de que me den más dinero o el dinero que busco. Pues a veces ese foco no solo se traslada a eso, a las operaciones, al día a día, donde te dejas de preocupar por lo que hace que tu compañía tenga sentido y funcione, sino que incluso puedes llegar a trasladarlo a cambiar tu estrategia solo por el hecho de querer levantar dinero. Yo creo que hay dos temas súper importantes, y es que cuando tú estás yendo de ronda, estás desatendiendo otras muchas cosas importantes. Generalmente un CEO no tiene tiempo. Entonces, eso es pampeta. Y entonces, en el momento que entras como en campaña, empiezas a desatender otros muchos aspectos de CEO. Y eso es verdad que dices que hay veces que se habla poco. Y por otro lado, para mí es la importancia de lo que dices, decisiones con impacto. Hay muchas veces que tomamos decisiones que tienen un impacto enorme y quizá en ese momento no somos capaces de verlo. Que es lo que tú dices, oye, si me pones esto, venga, va, me meto dentro.
Y luego resulta que, bueno, va así, y te das cuenta de la trascendencia que tiene esa microdecisión, que igual tendrías que haber consultado si eso simplemente era realista. Porque yo también he visto, vengo de otros sectores también, y he visto mucha venta de en último momento, venga, va, esto para adelante y cerramos la venta. Y luego sentarte con el equipo y decir, ¿esto qué? Entonces me parece muy interesante, y sobre todo con lo que tener en cuenta, de que hay muchas veces que hay que vigilar mucho con las decisiones que tomemos en el último momento, porque a veces o la urgencia o las ganas de terminar con este proceso desgastador que estás comentando te lleva a tomar algunos caminos que igual dices, no, claro, yo en frío, pues esto no lo haría nunca, pero igual en caliente dices, bueno, va, y cerramos ya y me voy para casa. Y Sí, sí. es un buen punto. Sí, correcto. Hay muchas batallas internas, siempre. Yo quizá coincido 100% con él. O sea, para mí es un tema de tener un plan. De tener un plan, ser un poco fiel a ese plan y ejecutarlo. O sea, al final, ¿para qué estás levantando dinero? O sea, cuando tú le explicas a alguien para qué quieres su dinero, o su dinero en este caso, es para ejecutar un plan, poder crecer o poder conseguir una serie de objetivos. Lo que no tiene ningún sentido es que cuando tienes el dinero o lo que sea, que por el camino te pierdas. Evidentemente, en las startups, pues vivimos en un entorno de mucha incertidumbre, de adaptación, pero no obstante hay que ser fiel a un plan y a unos objetivos, ¿no? Y yo, para mí, una de las cosas también fundamentales y que también me he dado cuenta en este proceso, ¿no? Yo quizá soy un poco un emprendedor atípico en este sentido y lo he comentado muchas veces con Jordi, ¿no? Con el analista aquí en Donkland, y es que yo no quiero trabajar con los inversores en el sentido de tenemos que trabajar para los clientes y para la rentabilidad de la empresa, no podemos estar pensando únicamente en levantar capital. O sea, ¿qué quiere tu cliente? ¿Cómo le vas a satisfacer? Customer centric total. Claro, o sea, es que no tiene otra, porque si al final entiendo que el inversor lo que quiere es una rentabilidad de tu empresa. Si trabajas para él, en lugar de para el cliente, que es el que va a dar la rentabilidad, pues estás jodido. Entonces. Y ahí, Rita, ¿cómo gestionáis vosotros? Me sale ahora, ¿sabes lo que decir? ¿Cómo gestionáis vosotros o cómo gestionarías tú en el momento que un venture capital te exige o hablando en plata, te aprieta para que vayas a por una siguiente ronda? A ver, no lo sé, y seguramente sería hablar por hablar, pero seguramente al final está dentro del plan, está dentro del objetivo. O sea, ¿para qué vamos a hacer esto? O sea, ¿para contentar a quién? O sea, yo no desviaría jamás el foco del cliente. Si al final una persona sin cliente se muere. Ya está, es así de sencillo. Si no satisfaces a tu cliente, estás fuera de la partida. Yo lo tengo clarísimo, es que si llega un VC a nosotros, por ejemplo, y nos aprieta para hacer una siguiente ronda, la hemos cagado nosotros y no han cagado ellos, porque no nos hemos entendido nada en el proceso de financiación, porque o sea, nosotros justamente todo el captivo que tenemos, o sea, hay que entender que cuando alguien invierte en ti, o sea, es muy complicado deshacerlo eso a futuro, ¿sabes? Es un matrimonio, incluso más vinculante que un matrimonio, ¿no? Y en ese proceso de financiación no solo va de tú conocer, o sea, de que te den pasta, sino, oye, ¿quién me la está dando? ¿Sabes? Va a tener una filosofía parecida a lo que nosotros queremos construir, o sea, entiende lo que estamos construyendo, entiende el camino que queremos recorrer, ¿sabes? Está muy bien que a lo mejor, o sea, nosotros decimos mucho en la empresa que los trenes no hay que cogerlos solo porque pasen por delante, ¿sabes? Es decir, si vamos a París, está muy bien que den un billete para ir a Lisboa, pero si yo voy a París, no me digo un billete, ¿no? Para ir a Lisboa. Eso es capital por capital, ¿no? Sí, pero no aportarme algo más. Eso hay que olvidarse. Y justamente, pues, es como súper importante tener claro que, o sea, si un inversor te va a apretar para que tú levantes más pasta, tú probablemente en el proceso, tampoco es algo que te choque mucho. ¿Sabes? Es decir, si estás más o menos de acuerdo con él y tal, pues es que nosotros, por ejemplo, como tesis, eso sería muy en dirección contraria de todo nuestro captivo actual y espero que futuro. ¿Sabes? Yo creo que todo realmente afina hacia el mantenerte fiel a ti mismo. Sí. O sea, yo cuando levantar una startup ni es fácil, ni lo puede hacer realmente cualquiera, porque para mí es un tema de personalidad, hay que ser un currante y un batallero total, hay que tener las cosas muy claras. Entonces realmente si estás en este viaje, en esta pedazo de aventura, y tienes la oportunidad de crecer y que de otras personas, a través de capital invirtiendo en ti, te ayuden a seguir con esta aventura y a llevarla a otro nivel, que expresión más, te ayuden a crecer. Realmente, aquí viene una parte importante, que es encontrar las personas adecuadas, que el capital por el capital suele ser, bueno, pan para hoy, hambre para mañana, pero mucha hambre y muchos problemas. Y si encuentras las personas adecuadas puede ser increíble. Sí que es verdad que en el momento que
estás conociendo a alguien, joder, tienes como relativamente poco tiempo para determinar si esa es la persona adecuada o no, porque aparte del portfolio que pueda tener, es la conexión, es el entendernos y es la profundidad que hay detrás de esa relación. Pero realmente, si encontramos las personas adecuadas, y hay veces que es que yo soy fan del pensar despacio y actuar deprisa. Y cuando tú piensas despacio, analizas y dices, vale, go, ahí es cuando realmente te puedes rodear de las personas adecuadas. Pero es que entonces, un poco, y es que es mi filosofía. Y entonces, claro, esto te permite mantenerte fiel. Esto realmente, oye, está pasando un tren, va en la dirección que yo quiero, ¿no? Porque trenes hay. Y hay muchas veces que parece que no haya ninguno más, pero hay. Y a veces tardan más, que yo he sido de los que ha llegado con día de fiesta y entonces pasaba el último tren y pensaba, me cago en la leche. Sí, pero ¿y cuando la caja aprieta? ¿Y cuando tienes 6, 7, 8, 10 nóminas a pagar? ¿Seguiríamos siendo tan fieles a ese valor o a ese... decir, oye, voy a conocer a esa persona, ¿no? voy a tomarme ese tiempo para ver si podemos compartir ese camino, ¿no? Yo te diría que ahí es cuando realmente debería aparecer la creatividad. Porque... Ingeniería financiera, que le llamaba yo hace años. Porque realmente ahí es el momento en el que tomas las malas decisiones. Yo las he tomado, estoy seguro que vosotros las habéis tomado, las hemos tomado todos, y estoy seguro que ahora mismo diciendo esto estamos todos pensando en esa decisión que tomamos. Pero cuando la caja aprieta, que tarde o temprano aprieta, porque somos siempre cíclicos, esto es así. Siempre. Creo que es el momento de parar más y pensar más y respirar más hondo, porque es realmente donde más podemos patinar. Y sí que es verdad que hay que jugar un poco pero jugando un poco con lo que has dicho antes, mantenerse estoico, a veces es todo un ejercicio, pero sí, es ese momento en el que realmente se fragua o se valida el temple del emprendedor. En plan, oye, viene una tormenta, ¿cómo vas? O sea, también un poco por crear esa polémica. Sí, bendito problema el que pueda escoger con quién compartir camino, ¿no? Es decir, significa que mi startup o mi empresa final es de unos estándares elevados que a los inversores les gusta, por mercado, sector, por lo que quieras, y al final tengo donde escoger, ¿no? Pero creo que muchas veces no es el camino que suele pasar, ¿no? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, justo hemos pasado pasamos por un momento complejo a nivel de caja y yo al final me cargué a la mitad del equipo. O sea, al final a mí me gusta, por ejemplo, mucho el senderismo, entonces, y la montaña. Esto es como cuando te pones unas zapatillas que te gustan mucho pero no te van bien. Es que no vas a ir lejos, o sea, anda más despacio, pero porque es que no vas a llegar al final, te va a doler, te va a joder y no vas a poder llegar hasta el final. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues te paras, descansas o lo que sea, te buscas, no sé, te haces unas changas con unas hojas, lo que sea, pero esas no son tus zapatillas. Pues es lo mismo. O sea, al final, si no estás en el momento correcto, en el camino correcto, o sea, no te cases con cualquiera, porque justo lo que decía Elsa, esto es muy, muy vinculante, o sea, no vale cualquier cosa. O sea, y estoy de acuerdo, ¿no? Pues tira de ingenio, busca otros canales de venta, busca otros productos, busca, no sé, productos financieros, no sé, vuelve a hablar con tu tía a ver si te presta algo más de pasta o lo que sea. Creatividad. Total. Sí, sí. Totalmente. Sí, o sea, realmente es que es tal cual lo que ha dicho él, ¿sabes? Nosotros justo tenemos pues un botón rojo, ¿no? En que si se pone todo muy feo, pues la apretas y paras el tiempo. Pero también sí que es cierto que es que siempre puedes ganar tiempo, ¿sabes? A la práctica siempre puedes ganar tiempo, siempre puedes hacer magia para que todo acabe funcionando y acabe saliendo. Lo sé porque lo he hecho muchas veces y no mola mucho, pero cuando miras con retrospectiva pues mola bastante porque te das cuenta que eso te ha ayudado a poder tomar decisiones mejor. Y nosotros hemos llegado a momentos tensos de caja, como muchísimas compañías, ¿no? Pero nosotros en crecimiento, pues una vez me acuerdo de un emprendedor que me dijo, yo estaba preocupado, ¿no? Porque nos quedaba, creo que era un mes de runway así, y el tío me decía, ¿pero por qué te preocupa llegar a cero? Y dice, tú tranquilo, hasta que llegas a cero todavía tienes dinero. Cuando llegues a cero tampoco es el fin del mundo porque entonces empieza otro problema. Entonces, a ver, tampoco te estreses demasiado que todo... Es verdad, es más uno. Y tenía razón, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que poco a poco, ¿no? Pero antes que tomar decisiones precipitadas o decisiones que puedan ser que compliquen muchísimo la compañía a largo plazo, casi que es mejor hacer un poco de trampas. Sí. No, espérate, quédate con el micro, que ya que estás hablando de esto. No, hay una que me gusta mucho, que es, ¿harías algo diferente si tuvieras que levantar la primera ronda? O sea, por un lado a lo mejor no la levantaría,
si pudiera. ¿Por qué? Porque Porque es muy interesante, porque a veces tengo una startup, tengo que levantar rondas y no todas lo necesitan. Es decir, ahora que estamos en un juego muy concreto, pues jugamos los 90 minutos, ¿no? Y lo damos todo, y eso ya está. Pero nosotros pensamos que estamos jugando fútbol y a lo mejor estamos jugando a rugby. Es decir, un poco, a lo mejor nos hemos equivocado de deporte, ¿sabes? Solo es decir, te avisa. sí, es decir, como que al final, cuando tú levantas capital de inversión externa, ¿no? Te hace meterte en unas dinámicas muy concretas, te hace meter una serie de infraestructura y una serie de gobernanza a la compañía que a lo mejor no tiene por qué ser del todo interesante para clientes o para el producto que quieres crear, y que a lo mejor te hace tomar las decisiones que no son 100%, a lo mejor no van en el 100% de la dirección de lo que debería estar realmente haciendo la compañía, ¿sabes? Y entonces, yo creo que ahora en retrospectiva, viendo que somos una compañía de bienes de consumo y demás, hay una innovación tecnológica detrás, hay diferentes cosas, ¿no? Puede que todo esto pudiéramos haber ido un pelín más slow, ¿sabes? Y a lo mejor haber tardado más tiempo en levantar, pero también sí que es cierto que es lo que decimos, o sea, había que levantar esa ronda para saber luego realmente cómo se tienen que levantar, ¿sabes? Porque no es, para nada ha sido un error ni nada más, simplemente que a lo mejor no lo habría levantado en ese momento y habría esperado más o no levantado, no sé. Gracias. Yo ahí no te puedo dar respuesta porque es nuestra primera ronda, así que no te puedo decir. Vale, pues. Yo creo que... Por un lado y por el otro. Primero por el lado emprendedor, ¿no? El lado emprendedor creo que se podría, a toro pasado, siempre puedes apretar un poco más en un pacto de socios, siempre puedes luchar una cláusula, siempre puedes entrar a batallar realmente pues, unas materias reservadas, por ejemplo. Y por el lado inversor creo que no cambiaría. No cambiaría prácticamente nada, porque al final estás invirtiendo en una startup que es muy early, que realmente está todo por hacer, lo que hemos comentado antes, y intentas pues, oye, con tu aporte de valor, con tu capital, con tu experiencia, con X historias, con tu networking, con X, pues intentas ayudarlos, ¿no? Ayudarlos de la mejor manera que puedas. Entonces, por emprendedor quizá hubiera escogido también otros compañeros de viaje, lo que comentábamos antes, es decir, conocer bien a la persona que tienes al lado y quién te va a acompañar. Que no muchas veces es, oye, quién tengo al lado, sino si me va a poder ayudar, me va a poder aportar el levantar una segunda ronda o el abrirme nuevas puertas. Y creo que siempre hay cosas que se pueden cambiar o que se pueden mejorar. Sí que hay una máxima que se me olvida decir, que a mí sí que hubo una cosa que fue muy buena, que es que de entrada ya fuimos con VCs. Y yo lo que he visto son muchos negocios preciosos que se los cargan inversiones poco profesionales. O sea, lo que sí que es cierto que no te puedes saltar es ir con gente profesional que sepa lo que hace, que invierte antes en startups, que no es dinero que necesitan para su día a día, para su estilo de vida, sino es dinero reservado para la inversión. Porque yo las he visto recientemente de compañías guapísimas que se las cargan inversores poco profesionales. Porque cuando hay un inversor poco profesional por el medio puede pasar de todo, o sea, es jugar a la ruleta rusa. Y al menos eso sí que decimos. Claro, y es cuando realmente te puedes encontrar cosas del estilo que decíamos antes, de que el inversor tenga algunos intereses por falta de experiencia y nos haga a nosotros push para tomar ciertas decisiones. O sea, antes estábamos hablando de tomar decisiones bajo una situación un poco de tensión, pues quizá podemos recibir tensiones externas por falta de experiencia. Entonces el hecho de contar con VCs realmente curas todo esto porque es gente que realmente sabe de qué más juega. Sí, o sea, ni de coña coger dinero de gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Sí. Bueno, porque dinero hay mucho, pero hay que buscarlo. Y cuesta siempre, lo bueno siempre cuesta encontrar. Alberto, aquí tengo una que va dirigida a ti, que es bajo tu propia experiencia. ¿Cómo hay que distribuir el capital levantado dentro de una compañía en early stage? Yo creo que depende un poco de qué tipo de startup tengas, ¿no? Al final, y creo que es sentido aplicar la lógica y el sentido común. Si eres una startup que va a desarrollar un software y que prácticamente tienes una versión
0.1, oye, dedícale esos recursos a, si levantas una ronda de 100, 150, 200, dedícale gran parte de ese capital. Lo enfoco. Exacto, a desarrollar ese producto, ¿no? Al final un poco creo que es entender dónde tienes o dónde tú está tu North Star, dónde está tu North Star para entender que realmente dónde tienes que poner ese foco y ahí pues ir con todo. Totalmente, es que realmente es una pregunta que refuerza. Te la tenía que hacer porque además está subrayada y te la que tenía que hacer, pero sí que es verdad que aboga un poco lo que estamos comentando antes de todo. Tomar el foco, ser fiel y tener claro por dónde tirar. Y sobre todo un poco a veces, que esto es un poco mantenerte en esto, pero ser bastante consciente de tus limitaciones, porque a veces la entrada de dinero es la oportunidad de abrir melones que tú no tienes capacidad de hacer. Yo, por ejemplo, yo no sé programar, yo no soy CTO. Mi formación previa es economía, soy de área. Ostras, si estoy arrancando una startup que puede tener un impacto importante a nivel tecnológico, o sea, por razón de ser, ostras, es la oportunidad de contar con un buen CTO. Es la oportunidad de contar con esto porque realmente tengo claro la visión donde puede ir y a nivel de reparto tiene sentido y tiene lógica. Y aparte que se supone que si estoy con un VC, que son inversores que sabes de qué van y puedo aprovechar todo ese conocimiento. Sí, definitivamente. Al final es entender dónde quieres ir y qué necesitas para ello. Era para él, pero si queréis podéis opinar. Para mí es justo eso, o sea, es ¿qué necesitas? O sea, volvemos una vez más a lo de antes, o sea, no es tenerlo por tenerlo y ahora qué hago, y ahora pues me tuneo a la empresa porque ahora me gusta, ¿no? O sea, ¿qué te hace falta? Y mete el recurso ahí y lo que te puede hacer escalar y lo que te puede hacer crecer básicamente, con cumplir el objetivo que tengas, que no tiene por qué ser crecer. Claro, totalmente. Entonces, yo creo que justo lo que decíamos antes, tener un plan y ejecutarlo y ser fiel a él. Es que si no, es ir a ciegas, es ir a lo loco y quemando dinero. Y muchas veces pienso, hostia, como la pasta no es mía, pues la quemo, ¿no? Queda igual, pero en ningún caso puede ser así. Nada, en ningún caso puede ser así. Oye, Alberto, ¿nos cuentas alguna anécdota? Cuéntanos alguna anécdota. Algo que quieras contar, compartir con nosotros. Malas, podríamos estar toda la tarde. Pero al final, oye, anécdotas buenas de estas que eres un primer inversor o estás apoyando a 3 o 4 personas que han montado una startup y realmente ves cómo van creciendo, ves que cada vez pues, son más, es más gente en el equipo, la valoración lógicamente sube, pues todo eso te pone contento, ¿no? Entonces, caso de Doble, por ejemplo, con Globo, ¿no? Que empiezas desde una etapa muy temprana y al final pues ves 3.800 empleados, el unicornio, todo eso te llena de orgullo, ¿no? Pues en mi caso me pasó un poco exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero sí que pude ser partícipe de una de las primeras rondas que hizo una startup que se llama Genially, que a día de hoy pues realmente a nivel de usuarios pues tiene prácticamente más de 7-8 millones de usuarios en todo el mundo, distribuye sus productos en más de 150 países, o sea que realmente pues todo eso explicarlo y contarlo y decir, oye, pues mira, yo he puesto también mi pequeño granito, ¿no? Pues al final pues te suma y te llena de orgullo, que luego, oye, pues saldrá bien, saldrá mal o lo que sea, ¿no? Pero al final dices, oye, pues yo he podido estar ahí. Y eso es anécdota que realmente pues te explicas y es una de las que normalmente los que nos dedicamos a o los que no tenemos esa pasión por el mundo emprendedor, este ecosistema, startup y demás, pues siempre tener un caso de éxito a tus espaldas pues siempre gusta. Eso es muy bonito. Y también el reconocimiento de haber tenido las narices en el momento adecuado entrar. Porque estas informaciones no las tienes nunca. Te plantean eso y dices, bueno, con esto, y a veces cuando sale bien, pues es muy bonito. Qué bueno. Chicos, para vosotros dos, ¿nos contaríais en qué os ayudó Docen en vuestra experiencia? ¿Qué fue determinante? En nuestro caso, Docen ha sido absolutamente clave. O sea, no voy a hacer la pelota a nadie, pero voy a ser honesto, que es lo que quiero remarcar en este caso. Nosotros ha sido clave porque realmente nos ayudó primero a validar que lo que estábamos haciendo tenía sentido, ¿sabes? Porque vimos mucho interés de golpe, teníamos mucho interés de nuestra comunidad y no teníamos manera de cómo canalizar eso porque no íbamos a meter a 500 personas de golpe con tickets enanos en la compañía, o sea, iba a ser ingobernable eso. Entonces, primero nos ayudó mucho a encontrar una manera de capitalizar parte de nuestra comunidad. De hecho, salieron tickets guapos de nuestra comunidad. Alguno, lamentablemente, por fuera de Docen, pero porque es suficientemente grande como para no poder pasar por allá. Pero primero, eso, a encontrar una manera de nosotros como marca digital, ¿no? Que tenemos bastantes miles de clientes, pues
hay una parte de nuestros usuarios que, pues eso, que invierten en compañías o que tienen interés en apoyar a la compañía más allá de comprar directamente, pues eso fue fundamental y eso era indispensable hacerlo a través de un vehículo como Dozen. Y luego también todo el equipo de Dozen, ¿no? Con quien más he tratado, pues con Santi, con Marc, nos ha ayudado mucho a entender bien dónde está el valor de la compañía desde otro prisma, ¿no? Porque sí que sé que nosotros, yo mismo hablo mucho con analistas, hablo mucho con VCs, hablo mucho con Business Angels, etc. Pero a lo mejor no se profundiza tanto, ¿no? Porque al final Dozen, no nos olvidemos que es un nexo, es un filtro y una manera también de enfocar bien y entender bien las compañías para muchos inversores que tienen desde un rango de mayor profesionalidad hasta inversores más noveles, ¿no? Entonces Dozen hace un trabajo muy bien de digerir las compañías, ¿no? Y entenderlas, y el mismo fue emprendedor, pues ayudar y trabajar mucho con el equipo, pues también nos ayudó, y al final con Dozen salieron más de 800.000 euros, que creo que han sido las operaciones grandes de este año, si no me equivoco. Salió rapidísimo además, porque creo que fue una semana y media así, ¿no? Más o menos, desde que se publicó. Entonces como que fue un proceso bastante chulo, y tengo también más compañeros que han hecho operaciones con Dozen y demás, y en general el feedback es hablando de verdad cojonudo. Así que, no sé, la verdad es que contento. No me han pagado ni... bueno, mando dinero, ¿no? Pero intento no ser pelota, pero sí ser sincero. Y en este sentido un poco lo mismo, ¿no? Para mí, yo no soy financiero, ni fuerte son las finanzas, ni... Entonces una de las cosas que a mí más me gustó, aunque más me ha gustado, es que te ayuda un poco también a entender tu modelo de negocio y cómo prepararlo para que sea vendible, sea no para el consumidor o no para tu cliente, sino para alguien que está dispuesto a invertir en tu compañía, ¿no? Y aquí sí que es verdad, pues, que desde el inicio, en este caso con Jordi, que ha sido el analista que analizó el proyecto, ha habido súper buen feeling desde el principio. Creo que ha sido gran defensor del proyecto, y bueno, pues un poco también a la vista está, ¿no? En menos de 48 horas levantamos el 100% de lo que íbamos a buscar, no se había ido a publicar, y al final dijimos, oye, va. Yo estaba un poco, ¿no? Era un poco austero, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué hacemos si vamos a por más, confiamos en el proyecto? Y al final, pues mira, salió perfectísimo. Enhorabuena a los dos. De hecho, recuerdo la campaña, porque claro, evidentemente recibimos correos y tal, y fue súper rápido. Fue súper rápido, y yo, ostras, pues el clúster, ostras, green, pum, pum, pum. O sea que realmente es bonito también, supongo por vuestro lado, ver que de repente tanta gente en una comunidad como Dozen dice, oye, confío en esto, me mola, me meto aquí. Porque, a ver, sí que es verdad que si estamos aquí es lo que decía antes, ¿no? Porque somos luchadores, porque realmente nos flipa y nos apasiona lo que hacemos, porque de otra manera no podría funcionar. Pero en el momento que te das cuenta de que hay personas que no conoces, que quieren formar parte de esto, dices, wow. Pero claro, tú cuando inviertes en base, evidentemente, a un estudio que tú haces de la compañía, pero también hay otra parte de si el proyecto, la idea te gusta, te vibra contigo y va contigo. Y cuando ves eso, personas que dices, esta gente no sé qué es, está metiendo dinero en mi empresa. Debe ser un sentimiento aquí dentro que enhorabuena, ¿eh? Sí, en este sentido es brutal. Y esto es súper sencillo. Sí, creo que es bastante claro. Sí. Bueno, pues chicos, creo que ya estamos.